Entonces hoy abrimos un nuevo estudio, los 10 mandamientos. ¿Cuántos estudiaron Éxodo 20? Bien por su honestidad en ese silencio. Yo les dije, hermanos, el 15 días hoy que estudiáramos ese capítulo para que usted tuviera más o menos conocimiento acerca de eso. Los 10 mandamientos, hermanos, fueron otorgados o entregados a Moisés en el monte de Sinaí, aproximadamente 2 años después que salieron de Egipto. Esto que nosotros vemos acá, ¿qué creen ustedes que es eso? Ese es el monte, una imaginación únicamente. Es solamente para que imaginemos. Cuando ellos llegan al Sinaí, el pueblo, Moisés con todo el pueblo, Dios llamó a Moisés. Después de todo, muchas cosas pasaron ahí, pero Dios llamó a Moisés y le dijo que subiera al monte. Y habló también a los 70 ancianos, a Josué y Aarón, y ahí está otros 2 nombres también ahí. Eso usted lo puede leer en el capítulo 24. De número, creo que es. Número, no. Voy a revisar, hermano, porque sí, número capítulo 24, ahí usted puede leer esa historia, esa narrativa. Entonces, Dios ordena a Moisés que suba. El pueblo está todo aquí abajo. El pueblo tiene un límite que él no puede pasar ese límite. A mí se me olvidó poner una rayita acá. El pueblo está acá. Él no puede atravesar ese límite, porque el que toque ahí, ya sea animal o un miembro del pueblo, muere. A los ancianos, Moisés, Josué, ellos suben. Los ancianos quedan hasta cierta parte. Josué queda más allá, hablemos del 80%, y Moisés sube a la cúspide. Estando allá, Dios habla a Moisés, y Dios allí le entregó los 10 mandamientos. ¿En qué le entregó los 10 mandamientos Dios a Moisés? 2 tablas de piedra, dice la Biblia. ¿Cómo creen ustedes que eran esas 2 tablas de piedra? ¿Qué tamaño tendrían esas 2 tablas de piedra? Cada tabla, ¿qué tamaño tendría? Más o menos podrían haber sido como así. 2 tablas podrían haber tenido un peso entre unos 40 a 50 libras cada tabla. Cada tabla de piedra. Podrían dar por un quintal, haciendo un balance pues a la fuerza que uno tiene como ser humano. Que anduviera entre unas 80 a 100 libras las 2 tablas. Entonces Dios le entrega a Moisés. Recuerde que Moisés ahí pasó, dice la Biblia, 40 días y 40 noches, hablando con Dios. El pueblo está aquí abajo, hermano. Aarón está con el pueblo. Porque en el capítulo 24 dice que si alguno tiene algo que preguntar, que se lo pregunte a Aarón. Y el pueblo se desenfrenó, eso lo estudiamos en el estudio que terminamos. Se desenfrenó, hermanos, totalmente, dice la palabra, y fue a Aarón, y le dijo: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya Moisés no sabemos qué haya pasado. Ya Moisés quizás está muerto. Y Dios se dio cuenta de todo esto que estaba pasando allá abajo mientras estaba hablando con Moisés. Y dice que Aarón, un pastor blandengue, un pastor débil, le dijo al pueblo: está bien, tráiganme el oro que ustedes tienen y yo se los hago. Aarón, hermanos, un líder
que estuvo de acuerdo a complacer al pueblo y no a Dios, de acuerdo a obedecer a la voz del pueblo y no a la voz de Dios, porque ya Aarón tenía conocimiento de Dios, ya había tenido palabra de Dios, sabía que eso era un pecado delante de Dios, pero más sin embargo, Aarón quiso complacer al pueblo. Y cuando un pastor, un líder, va y se recuesta a complacer a la iglesia, a complacer al pueblo, ya no es pastor del Señor, hermano. Lamentablemente se ha desenfrenado. Y entonces, amados hermanos, cuando esto ocurre, y dice la Biblia que Aarón proclamó, mañana será fiesta para Jehová, y se hizo la fiesta. Y cuando está todo ese jolgorio al pie del monte, está todo ese avivamiento, ese cantar, y recuerda que ellos estaban cantando ¿para quién? Para Dios. Eso dice la Biblia, que ellos eran para Jehová que estaban haciendo. Pero ¿qué dice? Ellos están acá diciendo, esto es para Dios, y Dios aquí le dice a Moisés que ¿de quién era? Ya no era de él, porque, oiga, Dios le dice a Moisés, ve allá abajo, porque ese pueblo se ha desenfrenado. Se han olvidado del camino que yo les mandé, dice el Señor desde aquí, a Moisés. Hermanos, no todo lo que parece alabanza y adoración a Dios llega a Dios. Por eso es que debemos de saber qué vamos a cantar. Debemos de saber, hermanos, adorar a Dios. No todo es para Dios, hermanos. Aunque nosotros digamos lo estoy haciendo para Dios. No todo. Entonces, hermanos, es importante esto. Cuando Moisés, hermanos, viene bajando el cerro, el monte, y se encuentra con Josué. Eso no está en la Biblia, solamente estoy haciendo una analogía para que nosotros comprendamos, porque esto no está en la Biblia. Llega ante Josué y le dice, Josué, ¿escucha algo ahí abajo? Josué le dice, sí, oigo como que están cantando. Parece que el pueblo está gozoso con el Señor. Esa es una alegoría, hermano, no está en la Biblia, no lo busque porque no está en la Biblia. Luego sigue descendiendo Moisés y Josué, llegan donde están los 70 ancianos. Los 70 ancianos ahí estaban esperando. Y se oye aquel jolgorio con más fuerza porque ya están más cerca. Y cuando Moisés viene, hermano, ya llegando abajo y mira el becerro de oro, mira el desenfreno del pueblo, dice que Moisés, hermano, arrojó ¿qué cosas? Las tablas de piedra, hermano. O sea, una de las cosas, él venía cansado. Eso pesaba. Y al ver aquello, hermanos, él arrojó las tablas de piedra y eso se destruyó, hermanos. Se rompieron los 10 mandamientos, se quebraron, que los tuvo que volver a hacer ya. Las tablas ya no las hizo Dios, las hizo Moisés. Si usted lee la historia, Moisés le tocó labrar esas piedras para hacer eso. Entonces, hermano, esta es la manera como Dios entrega los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, no para todas las naciones, sino para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, solo Dios es Dios, el creador de todo, y no hay Dios fuera de él. No hay ningún otro Dios que pueda, hermanos, igualarle o asimilarse al Dios eterno y creador. No hay, solamente el Dios de la gloria. La ley de Dios, hermanos, fueron dadas entonces en 2 tablas de piedras al profeta Moisés, al líder que había Dios llamado para el pueblo, para sacar al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Existe, hermanos, una gran confusión respecto a la ley de Dios. Y quiero que vayamos a Isaías. Vaya a Isaías capítulo 29, 13. Porque hoy se confunde, hermanos, muchas cosas de la palabra de Dios y se argumentan cosas que no están en la Escritura y que son únicamente mandamientos de hombre. Y esto no es de hoy, esto es desde antes, esto es desde el pasado. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su corazón
y con su corazón me honra. Eso dice en su Biblia, hermanos. No lo he encontrado. Hermanos, si nosotros prestamos atención a esto, es claro aquí, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, no era con el corazón, con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que, ¿qué era? Dice el temor, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lamentablemente hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, los congregantes, los miembros de las congregaciones, tienen más temor a la palabra del pastor que a Dios, hermano. Tienen más temor a lo que el hombre dice, a lo que la religión dice, a lo que la denominación dice, que a Dios. Siguiendo mandamientos de hombre, siguiendo argumentaciones del ser humano. Pero hermanos, nosotros tenemos que someternos a la Escritura, y si la Escritura dice, eso es lo que tengo que hacer, y no lo que el hombre quiera decir que hagamos. Entonces se confunde, hermano, muchas veces esto. Y se confunden tanto porque, hermanos, la Biblia dice que el congregante, la iglesia, debe de honrar a sus pastores. Vamos a hablar en ese punto. Debe de honrar a sus pastores. Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? El pastor se ha aprovechado de esto y ha manipulado a la congregación con esos pasajes. Eso ha ocurrido, hermanos. Lamentablemente, hermanos, el evangelio se ha utilizado como un negocio dentro del pueblo así llamado cristiano, entre comillas. Ahora, ¿por qué ocurre eso en la iglesia? ¿Por qué la iglesia se deja llevar de esa manera? Oseas 4:6 lo dice, porque le falta conocimiento. Porque la iglesia vive atenida a lo que el pastor dice, a lo que el predicador dice, y no investiga, no indaga por sí sola. Entonces, hermanos, yo siempre les animo y les llamo, hermanos, estudiemos la Escritura. Tratemos nosotros de indagar en la Escritura. Que aunque sea un poquito que usted entendió de lo que usted lee, ese poquito es bastante. Y ya va a ser un fundamento que usted va a tener en cuanto a la palabra. Entonces, hermanos, no debemos de dejarnos llevar por lo que se nos diga. Debemos de indagar en la Escritura. Si verdaderamente está en la Escritura, entonces sí vamos a hacerlo. Si no, no. Bien, al hacer toda esta introducción, hoy sí vamos a ver lo que ya es el primer mandamiento. El primer mandamiento. Vaya buscando Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento entonces, hermanos? El primer mandamiento, hermanos, de Dios para nosotros y nuestra familia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice el versículo 3, que es donde inicia el primer mandamiento. Si usted pregunta, por lo general, en el pueblo cristiano, usted pregunta, ¿sabe cuál es el primer mandamiento? ¿Qué le van a decir? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la respuesta que se da. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, no es ese. Ese mandamiento es el primero que Dios entregó en toda su creación. Amarás al Señor tu Dios. Es la ley principal que Dios entrega. Pero los 10 mandamientos es muy aparte de eso. O sea, ya Dios resume todo esto en ese mandamiento que son 2, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Lea el capítulo 20, verso 1, y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo.
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa dioses? Muchos dioses. Muchos dioses. Ahora, ¿por qué Dios dice no tendrás dioses ajenos? Porque, hermano, existen muchos dioses. Y Dios, el Padre, el soberano, el eterno, lo está reconociendo y lo está diciendo, que hay muchos dioses. Hay infinidades de dioses. Cualquier cantidad, hermano, de dioses. Y Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, hermano, Dios está haciendo una sugerencia o un mandamiento, o qué es lo que Dios está diciendo acá, hermanos, cuando Él dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una orden, hermanos, es una orden, es un mandamiento en el cual no podemos revocarlo, en el cual no podemos, hermanos, nosotros ni pensar y decir, que eso es en el Antiguo Testamento. Hermano, en todo este estudio que vamos a estudiar, estos mandamientos los vamos a ver en el Nuevo Testamento también. También lo vamos a ver allá, porque muchas veces se dice eso. Es que eso fue en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento está también. Y lo vamos a estudiar. Por eso es un estudio extenso donde vamos a ir paso a paso. Entonces, nuestro Dios es Dios de dioses. Nuestro Dios es Dios de dioses. O sea, no hay un Dios que pueda sobrepasar al Dios soberano, al eterno. No existe. Porque, hermanos, todos los dioses que existen con D minúscula, tenemos Dios y tenemos también Dios. ¿Cuál de esos dos es el verdadero? Hermanos, en los TikToks, en Facebook, en WhatsApp, en muchas partes dice, incluso las personas dicen que Dios te bendiga con esto, hermano. Desde ya le está diciendo que su Dios es cualquier cosa, hermano. No está hablando del Dios eterno. El Dios soberano es con D mayúscula. Es como que, hermanos, escribamos, yo le mando una carta al hermano Ascensión y le diga, hermano, bueno, se lo escriba así al hermano. ¿Estará correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Ahí dice Ascensión. ¿Pero está correcto? O como que yo escriba el nombre del hermano Ángel también. ¿Está correcto? No, hermanos. Tenemos que aprender a definir las cosas. Si yo escribo un nombre de esa manera, es un irrespeto a la persona. Estoy irrespetando a esa persona. Muchas veces, hermanos, nosotros dejamos pasar esas cosas porque no tenemos el conocimiento, la capacidad para decir, bueno, mi nombre no es este, no es así. Pero, hermanos,
Ascensión es con A mayúscula, no es con ese tipo de A, es con A mayúscula, es con esta. Ascensión, ángel, de igual manera, es con A mayúscula. Todo nombre de persona, de ciudad, hermanos, es con mayúscula. Dios es con mayúscula. Siempre, siempre, en donde usted vaya a hacer referencia, en cualquier plataforma que hoy existe y que muchas veces entramos, que usted vaya a hacer referencia, usted escriba, si va a hablar del Dios eterno, escríbalo con la D grande. Ese es Dios, el eterno, el soberano, el Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, nuestro Dios es Dios de dioses. No hay otro Dios que sobrepase al eterno. Porque todos los dioses con D minúscula están por debajo del eterno. Porque todos estos son creados. El eterno Dios no es creado. Nadie lo ha creado. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Sabían ustedes, hermanos, que un ateo por ahí comienza y le dice, bueno, si tú crees en ese Dios, ¿de dónde viene ese tu Dios? Hermanos, la mente de nosotros es una mente finita. ¿Qué significa eso? Que tiene límites. O sea, no podemos alcanzar a entender la dimensión de Dios porque nosotros somos finitos. Dios es infinito. Dios no es creado. Él es por siempre. No es algo que se dio así por casualidad. No, Dios ha sido todo el tiempo. De ahí todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos es creación de Dios. Todos los ángeles, los millares de ángeles que están en el cielo y que le honran y le sirven a Él, como los ángeles caídos y el mismo Satanás, son creación de Dios. Dios creó a Satanás. Y fue de toda su creación, dice la palabra, el sello de la creación, Satanás. En ese entonces no era Satanás, era un ángel de Dios, los ve o los veía. Pero hermanos, entró maldad y se encontró maldad en Satanás y ahí comenzó a distorsionarse todo. Ahora, ahí hay muchas preguntas que surgen en nuestra mente. ¿Por qué pasó eso? ¿Acaso Dios no sabía que Satanás se iba a corromper? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, hay tantas preguntas, hermanos, ahí. Que esas preguntas las podemos responder solamente estudiando su palabra, minuciosamente. Bien, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Nuestro Dios es Dios de dioses. Es Dios sobre todos los dioses. Deuteronomio 10, 17 al 18. Dice el Señor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Está hablando el Eterno. Y Él le está diciendo que Él es Dios sobre todos los dioses. Y Señor de señores. O sea, Él está sobre todos los señores. El Señor Alberto, Él está por encima. El Señor Ángel, Él está por encima. Porque Él es Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. ¿Qué es cohecho, hermano? ¿Qué es cohecho? Es importante esas palabras, hermano. Nosotros cuando nos encontré, yo por eso les digo, hermano, estudiemos la Biblia.
así sea un diccionario, hermanos, de la lengua española, del que se ocupa en las escuelas, usted lo puede descargar en su teléfono y usted puede ir y investigar esa palabra. Cohecho, hermano, es lo que, por ejemplo, viene el policía de tránsito para a un motorizado y viene sin casco. Entonces, no sé cuánto será la multa por no andar casco, pero hay una multa, pongámosle que son 500 córdobas, la multa. Entonces viene el motorizado y le dice, te voy a dar para el fresco, te voy a dar 200 y voy a conseguir el casco. Entonces viene el policía y le dice, está bien pues, esos 200 ¿a quién le quedan? Al policía, porque él no está haciendo ninguna boleta. Cuando él hace un recibo, entonces sí, ya tiene que pasar eso al reporte, pero ese que va por fuera, no. Entonces, eso se llama cohecho. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, él está diciendo, Dios dice que él no toma cohecho, o sea, él no puede ser sobornado. Cohecho es soborno también, es dinero, es recibir prebenda a cambio de algo. Dios no es eso, hermano. Los demás dioses sí, pero Dios el eterno no. Él no toma cohecho. Él no puede ser sobornado. Nadie puede decir, mira, Señor, yo he tratado de cumplir, te he servido, pero no sé, me resbalé y me fui, caí, pero ¿qué tal? Te doy esto y déjame pasar. Dios no hace eso, hermano. Dios es un Dios recto y soberano. Verso 18 dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cuando habla del huérfano, está hablando de aquellos niños huérfanos en realidad. Cuando habla de la viuda, está hablando de aquellas viudas que verdaderamente eran viudas, que se guardaban en su viudez. Recuerde, en el tiempo pasado, cuando una mujer enviudaba, esa mujer, ¿qué pasaba con esa mujer? ¿Cómo se sabía, hermanos, que una mujer había enviudado? Supongamos, vea, una mujer de allá de Managua, ella enviudó, no la conocemos nosotros. Pero en un dado caso, en un dado momento, ella vino y llegó hasta acá. ¿Cómo sabemos que ella es viuda? ¿Cómo dice? Exactamente, porque toda viuda tenía un traje, un vestuario que identificaba que era viuda. Desde lejos, desde que yo venía, miraba venir allá un grupo de mujeres, pero entre medio de ese grupo de mujeres ahí venía una, esa es viuda. ¿Por qué? Por su traje, su vestuario. Entonces, cuando habla acá de viuda, está hablando, hermanos, de esas mujeres que verdaderamente se guardaban en su viudez. Entonces, el Dios eterno, hermano, es un Dios de dioses, es Señor de señores, es un Dios todopoderoso, un Dios grande, es un Dios, hermanos, que nadie puede estar sobre él. Punto 2, el Dios nuestro es incomparable. O sea, no hay comparación, hermano. No hay medida para comparar a Dios. Isaías 40. Vaya a Isaías 40. 40:12. No hay punto de comparación en cuanto a Dios, hermano. Hermanos, no sé en realidad cómo debe de ser en su mente su pensamiento en cuanto a Dios. ¿Qué tamaño es Dios para nosotros? ¿Cómo imaginan ustedes a Dios? ¿Cómo es lo grande de Dios para nosotros? ¿Cómo pensamos nosotros? En nuestra mente muchas veces tenemos a un Dios limitado. A un Dios que lo hacemos, hermanos, que no lo puede muchas cosas.
En nuestra mente muchas veces tenemos a un Dios que está tan limitado que lo resuelve mi dinero que tengo y no lo puede resolver Dios. Hasta ese punto hemos llegado en nuestra mente. Pero vamos a ver y conocer el Dios de dioses. Y esta es la hoja de vida de Dios. Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién? Hace una pregunta acá Dios. ¿Quién ha podido medir las aguas? Y cuando está hablando de las aguas en el hueco de su mano, está hablando de las aguas en el que nosotros conocemos, todas las aguas. ¿Dónde las midió Dios? ¿Dónde las ha medido Dios? En el hueco de su mano. O sea, solo imagine esto, ¿no? Dios pone su mano y en este huequito acá, mire que se hace acá, ahí cabe todas las aguas que hay en este mundo. En ese hueco, en la mano de Dios. ¿Qué clase de Dios es entonces? Es un Dios inmenso. Es un Dios grande. Sigue diciendo que midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo. ¿Qué es un palmo? O sea, Él midió los cielos con su palmo. ¿Qué es un palmo? Un palmo es, hermanos, de acá hasta acá. Esa era una medida, ese era un palmo. Ahí. Y Dios midió, dice, con un palmo, midió ¿qué cosa? Los cielos. Todos los cielos. Un palmo de Dios. Ese es el Dios escritural, hermano. Sigue diciendo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. O sea, toda la tierra, todo ese polvo, lo juntó, lo agarró así como cuando yo voy al corredor ahí y agarro el polvito ahí. En 3 dedos, ahí está todo el polvo de la tierra. Pero en los 3 dedos de Dios, en el mío no. Ese es el Dios escritural, ese es el Dios verdadero. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. O sea, en la pesa de Dios, en la balanza de Dios, ahí todos los collados, todos los montes ahí entraron y fueron pesados. Verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién? Hace una pregunta a Dios. ¿Quién ha enseñado? ¿Quién le ha podido dar una enseñanza al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién ha sido ese? Dice Dios. No hay. No hay, porque Dios es grande. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? O sea, ¿a quién fue Dios para pedirle consejo de algo? A nadie, porque Él es Dios. En cambio, los demás dioses, para ellos hacer, tienen que tener el permiso de este Dios que está hablando la Escritura, de este Dios poderoso, de este Dios todopoderoso. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho? Dice Dios. Nadie. Nadie, hermano, ha podido hacer eso, ni ninguno de los dioses. Zeus, un dios poderoso. Aquaman, un dios, hermano, poderoso, que es el dios de los mares, supuestamente. Hermanos, nadie puede igualarse a Dios ni asemejarse a Dios. Verso 15. He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Qué es un cubo? Un balde, un bidón que nosotros conocemos. ¿Cómo son
¿Cuántas naciones hay? Hay supuestamente 200 y resto de naciones. Eso hay en este mundo, en este planeta. Y esas 200 y resto de naciones, delante de Dios, ¿cómo son? Como si una simple gota de agua que cae de un balde. ¡Plix! Todas las naciones. Solo imagínense el Dios en el cual hemos creído. Sigue diciendo. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué pasó con el terremoto en Venezuela? Un simple terremoto, hermanos, un simple sacudión del Dios eterno y desaparece todo. Fueron ciudades enteras, edificios grandes, hermanos, que quedaron sepultados en la tierra. Ese es el poder de Dios, ese es el eterno, ese es el Dios soberano, el creador. Verso 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. O sea, todas las naciones son como nada para Dios, en cuanto a su gran poder que él tiene. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y a qué? ¿Y qué lo que no es? Verso 18. ¿A qué pues haréis semejanza a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios aquí dice, ¿a qué semejanza le vas a poder hacer? ¿Qué imagen le podés tallar de Dios? Si Dios es un Dios inmenso. Pero mucha gente, hermano, lo ha encerrado a Dios en una simple estampilla, en una simple imagen, un simple muñeco. Ahí tienen encerrado a Dios. Pero Dios es claro en su palabra, hermano. ¿A qué imagen le compondréis? Verso 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Está pronto a salir, hermano, una imagen en Managua que es el patrón de Managua. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Ese mismo, hermana Margarita. Pues fíjate, los que somos devotos, ahí estamos. Santo Domingo de Guzmán, hermano, es una imagen tan pequeñita como así, hermano. A esa imagen este año le dieron una renovación, la pulieron y todo, hermanos, de no sé cuántos años atrás. No, hermano. Y esa imagen lleva pedazos no sé cómo le llamarán ellos a esa cosita, como un cumbito que va él ahí metidito. Eso es con láminas de oro. Y eso es lo que está diciendo la palabra acá. Dice que el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre, oiga bien, escoge para ofrecerle madera que no sea polilla, o sea, el que no tiene para el oro, entonces ofrece de lo que más sencillo, pero que sea bueno. Se busca un maestro sabio que le haga
una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién está sentado sobre el círculo de la tierra? Dios, hermano. Está sentado sobre el círculo de la tierra. Hay muchos pasajes, hermanos, que hablan de esto, acerca de la tierra. A nosotros se nos enseñó que la tierra es redonda, es como un globo, es una esfera, se le llama. Pero la Biblia aquí nos habla de que dice que Dios está sentado sobre un círculo. Y cuando hablamos de círculo, estamos hablando de una planicie. No estamos hablando, hermanos, de algo redondo. La esfera sí es redonda, es como, por ejemplo, una pelota, es una esfera. El globo es una esfera. Todas esas cosas que podemos tomar, agarrar así. Mientras que cuando hablamos de círculo, estamos hablando de algo plano, que es como por ejemplo una moneda, que ya tiene un círculo, es plana. Un plato es plano. Esa es la tierra. Pero a nosotros se nos ha enseñado otra cosa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el trabajo de Satanás desde el principio, hermano? Engañar, engañar, engañar y engañar. Ese es el trabajo de Satanás. Y sus servidores, hermanos, han tratado de engañar al pueblo de Dios. Y todo aquel que no estudia minuciosamente la Escritura, no indaga contextualmente en la Escritura, entonces se va a dejar engañar. Y fue uno de los debates en los cuales tuve en su momento que estudié, hermanos, con los maestros de ciencia, de geografía. Porque, hermanos, lo que la Biblia dice es una cosa y lo que se enseña es otra cosa. La Biblia dice que Dios se sienta en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Qué es una langosta? Un pequeño gusano allá, hermano. Esos son sus moradores, todos los que moramos. Un pequeño gusano. Este es el Dios soberano, hermano. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 23. Él convierte en nada a los poderosos. A esos poderosos, hermanos, que están manipulando hoy en día la genética. Hoy se está manipulando, hermano, hoy se ha manipulado ya la semilla. ¿Por qué cree que hay tantas enfermedades en el ser humano? Por la manipulación en los granos básicos que nosotros consumimos. La semilla ha sido manipulada. ¿Usted cree, hermano, esos frijoles que nosotros compramos para sembrar y que son, hermanos, frijoles que producen, o maíz mejorado que producen, hermanos, son granos híbridos? Híbrido es que son mezclados. Y están trabajando, hermanos, para hibridar también al ser humano. Y ya se está haciendo. Donde el ser humano está, hermano, una parte ya es metal y otra parte es humano. Eso está ocurriendo y eso está pasando en este mundo en el cual vivimos. Entonces, hermanos, Dios está mostrándose como el verdadero Dios que Él es, el soberano, el eterno. Él convierte en nada a los poderosos. Hermanos, no sé si ustedes han oído mencionar a Bill Gates. Ese es un poderoso
es un magnate, hermano, en la sociedad y que es un servidor de Satanás, el cual supuestamente está creando alimentos para el beneficio del ser humano, cuando en realidad lo que está trayendo es más problemas a la salud del ser humano. Hermanos, hoy tenemos tanta corrupción en la salud de nosotros los humanos. Nos han hecho, hermanos, a los seres humanos, a nosotros, nos han hecho dependientes de la droguería, dependientes, hermanos, de la medicina, dependientes, hermanos, total, que si no es la medicina ya no vivimos. ¿Quiénes lo han hecho? Estos magnates, estos poderosos del mundo. Tanta medicina, hermano, que nosotros ingerimos, y me incluyo yo, aunque no tomo, hermano, ni para el dolor de cabeza ahora tomo yo pastillas, pero me incluyo porque en algún momento pues me las voy a beber, seguro. Pero todo esto, hermano, ¿qué es lo que conlleva? A que hayan más residuos y más residuos en nuestro organismo, y se va disparando y se va disparando, y cada vez más vamos más al médico, y el médico sigue como sanguijuela, hermanos, chupándonos la sangre, sacándonos el dinero. Esa es la realidad que vivimos, hermano, en este mundo. Los poderosos. ¿Pero qué dice el Señor con esos poderosos que va a pasar? Dice que los convierte en nada. O sea, la disciplina, el día de esa persona está ya determinada de parte de Dios. Y a los que gobiernan la tierra, o sea, a los presidentes, a los gobiernos, hace cosas vanas. 24. Como si nunca hubieran sido plantados. O sea, van a desaparecer totalmente. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se caen, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejanza o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué me van a comparar ustedes? ¿A qué me van a hacer semejanza? Dice Dios. Y usted puede leer todo ese capítulo 40, hermano. Ese capítulo 40 es la hoja de vida del Señor. Es el perfil de Dios. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído, en el cual usted y yo hemos confiado, el cual, hermano, no podemos tallarle una imagen. No podemos nosotros, hermano, hacer una simple imagen. Y Dios la prohíbe totalmente, y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo tengo, hermanos, ahí una imagen del corazón de Jesús, por ejemplo, o de Jesús del gran poder, otra imagen. Hermanos, Dios no es ese es otro Dios, pero ya no. La imagen de las tres divinas personas. Y puedo decirle muchas. Eso no es nada, hermano. Porque el Dios poderoso, el Dios salvador, el Dios creador de todo esto y de nosotros mismos, es grande, grande, grande. Y aquel canto que se canta que dice que es tan ancho que no puedo ir afuera de él. No podemos caber fuera. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Es tan alto que yo no puedo estar arriba de Él. Él lo llena todo, hermanos. Ese es el Dios bíblico. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios verdadero.
Como le decía hace un momento, hace un rato, no sé en su mente qué tipo de Dios ha tenido o ha pensado, pero este es el Dios que la Biblia enseña. Este es el Dios que se le presentó a Moisés. Y es el Dios que fue con Moisés a la nación de Egipto para mostrar su gloria, su poder en Egipto. ¿Pueden los otros dioses, hermanos, hacer cosas? Sí puede. Sí puede. Por ejemplo, vea cuando Moisés llega frente a Faraón y está Faraón en su trono sentado y Moisés se presenta y le dice, dice Dios, Jehová Dios, que deje ir a su pueblo para que vaya y le adore. ¿Y quién es ese Jehová? Dice Faraón. Los faraones en ese entonces, ellos se creían dioses, hermano. Ellos eran dioses en ese lugar, en el trono. ¿Quién es ese Jehová? Que no lo conozco, dice. Entonces Moisés y Aarón dice que echaron sus varas. ¿Y qué pasó con las varas? Se hicieron culebras. Y cuando Faraón mira eso, ¿qué pasó con Faraón? ¿Se asustó Faraón? No, él no se asustó. ¿Por qué? Porque los dioses que ellos tenían también lo hacían. Entonces llamó a sus magos, dice, y también ellos llegaron sus hechiceros y tiraron sus varas y también se hicieron culebras. ¿Pero qué pasó? La vara de Aarón, de Moisés, vinieron y agarraron aquellas varas y se las tragaron. Se las comieron. Mostrando Dios su poder, su gloria en ese momento. Y todo lo que hizo, hermano, todo lo que hizo, muestra a un Dios soberano, que es digno de creer, digno de confiar. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Viendo, hermanos, 10 señales poderosísimas que Dios hizo en la nación de Egipto. Dice que hubo una densa tinieblas que dice la Escritura que se podían palpar. ¿Qué es palpar? Tocar. O sea, y la Biblia allí dice que no se pudieron levantar, ni moverse, ni irse para ningún lado. ¿Por qué? Porque, hermano, la oscuridad eran paredes que no dejaban salir. Eso dice la Biblia. Yo no sé si usted lo ha leído, pero la Biblia lo dice, hermano. No sé si usted le ha prestado atención cuando usted lee esa parte, pero la Biblia dice que se podían tocar. O sea, ellos, a los que agarró acostado, estiraban y estaban, hermanos, tocaban las tinieblas. O sea, las tinieblas que se dieron ahí no eran las tinieblas que nosotros conocemos, hermano. Y en el pueblo de Israel, normal, hermano, esa es la gloria de Dios, mostrándose para los inconversos y para el pueblo de Israel también. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando estaban frente al Mar Rojo, ¿qué pasó ya? Totalmente, hermano, su fe estaba por el suelo. Y dijeron, pero si allá había panteón, allá había donde pudieran enterrarnos, ¿para qué nos trajiste a que nos muramos acá? Porque, hermano, tenían de frente, ¿qué cosa? El mar. Hacia atrás, a Faraón con su ejército, en el desierto. ¿Y qué hizo Dios ahí? A pesar de la rebeldía del pueblo, abrió el mar. Y dice la Biblia que pasaron ¿en qué? En seco. Y cuando dice en seco, hermano, ahí no quedó absolutamente nada de humedad. Ahí no se les mojó, ahí no se fueron en lodo, ahí no se fueron en charcos, no. En seco, dice la Escritura. Ese es el Dios bíblico. Y aún así, vemos a un pueblo, hermanos, rebelde. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento, viendo toda esa gloria, viendo todos esos prodigios de Dios,
viendo la presentación de Dios para su pueblo. Si usted hubiese estado ahí, ¿qué hubiese hecho usted? Muchas veces pensamos y decimos, qué bárbaro Israel. ¿Por qué Israel fue tan terco? Pensamos muchas veces nosotros. Pero hermanos, si nosotros hubiésemos estado, lo mismo hubiésemos hecho, y aún hasta cosas peores hemos hecho nosotros. Dios, el Dios que hoy existe, el Dios en el cual hemos creído, ¿cree usted que es el mismo Dios que hizo todas esas cosas allá en Israel, en Egipto? Es el mismo, hermano, es el mismo. Pero en realidad tenemos esa confianza plena y segura en ese Dios. Ahí ya dudamos, ahí ya tambaleamos, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hemos aprendido a depender realmente del Dios eterno, hermanos. No hemos aprendido. Y ya como le digo, hermano, he dejado de tomar pastillas, he dejado de tomar medicamentos. Y sí, me dan dolores de cabeza. Estamos trabajando acá y yo les dije a mis hermanos, hablamos algunas cosas ahí. A mí se me pegó un dolor de cabeza, hermano, que yo no soportaba. Me fui para la casa, el siguiente día venimos a trabajar y vine con el dolor de cabeza. Menos, pero sí ahí lo andaba, allá profundo me lo sentía yo. Pero no tomo medicamento. Yo solamente le digo al Señor, Señor, ten misericordia. Y cuando le digo no tomo medicamentos, no es, me tomo mi hierbita, mis cosas, pues. Pero eso es algo muy aparte. Pero no, hermanos, medicamentos químicos, farmacéuticos. Lo he tratado de evitar, en mi caso. En mi caso, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, no, sino en mi caso. De acuerdo a lo que he ido aprendiendo un poco. Entonces, hermanos, pero Dios, hermanos, ha ido haciendo las cosas y Dios es un Dios poderoso, ¿no? Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? ¿Qué tenemos que tener nosotros para ver esa gloria de Dios? Confianza plena en Dios. Confianza. Dependencia. ¿Qué es dependencia, hermano? ¿Qué es dependencia? Es echarme totalmente a los brazos de Dios y que Él haga lo que tiene que hacer. Eso es dependencia. Ahora, punto de aclaración para que no quedemos ahí como en duda o como en stand-by. Ir al médico no es pecado. Se puede ir al médico. Tomar esa medicina no es pecado. Pero, hermanos, depender de eso y no depender del Dios eterno es otra cosa. ¿Comprendemos eso? Hermanos, la vida cristiana es una vida de fe, de confianza, de sumisión al Dios soberano. Es una vida donde debemos de aprender, hermanos, a tener esa confianza. ¿Por qué cree usted, hermanos, que la gente, por ejemplo, ahorita que viene eso en Managua, gente que camina cualquier días, hermanos, caminan pagando promesas? Ahora, ¿por qué pagan esas promesas ellos? Porque ellos dependen totalmente, hermanos, su fe está totalmente puesta en esa imagen y que Él les ha hecho un milagro y lo han recibido y ellos lo están pagando. Y ese es un Dios de aquellos. Pero el Dios que nosotros tenemos, que decimos que hemos creído y que hemos confiado, es este. Y si ellos, con este Dios, no les importa caminar 4 o 5 días para estar en Managua, adorándoles, exaltándoles, glorificándoles, y nosotros, que tenemos que caminar 1 hora, se nos hace difícil con el Dios verdadero. El problema de esa gente, por lo menos, se adoran ese Dios. Esa gente, en la realidad de ellos son fieles. Hay que serlo.
honesto y eso, ellos se esfuerzan de una manera que realmente usted no... Es que ellos han creído en eso. Ellos han creído, han confiado y dependen de ese Dios. O sea, hay gente que dice que arrodilla en la calle de paso, Sí. es cierto que me va a tirar con la toalla. Digo, hermano, caminar una cuadra, de rodilla, la rodilla de fe. Esa es confianza, hermano. Mire, esa gente lo hace. Eso es fe. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tengamos que venir acá y chimarnos también la rodilla o decir, bueno, como el río está hondo, pues me lo tiro nadando también porque voy para la casa. No, tampoco es eso, hermano. No son esos extremos. Pero, hermanos, valoremos el tiempo. Lo que la hermana Lizania decía, el tiempo se nos está acabando. El tiempo ya se acabó, hermano, legalmente. Ya se acabó. Y si estamos con esto poco que falta, es por la misericordia de Dios todavía. Pero el tiempo ya caducó. Es tiempo, iglesia, de que nosotros nos sometamos y honremos y exaltemos a Dios de verdad. Que verdaderamente, hermano, hagamos compromisos serios con Dios. Seamos serios y sinceros con Dios. ¿Qué es un Dios? Con D minúscula. ¿Qué es un Dios? Un Dios es algo o alguien que posee toda nuestra confianza, que posee toda nuestra admiración. Hermanos, estamos hablando de esos dioses. Hermanos, esas personas que caminan, personas que, yo veo eso en las noticias, hermanos, donde personas pagando de diferentes maneras, diferentes formas, unos que bailando, otros que haciendo esto, otros que disfrazándose de diferentes maneras, caminando de rodillas, otros caminando de espalda, de diferentes maneras. ¿Por qué? Y los entrevistan los periodistas, porque él nos ha hecho un milagro. Niñitos, hermanos, como la hermana Catita, ahí haciendo diferentes cosas y le preguntan, ¿y por qué tú estás aquí? Dios me sanó, Dios me hizo esto, por medio de Santo Domingo, o cuando es en en Acoyapa, por medio de San Sebastián. Los niños. ¿Por qué? Porque los padres les han instruido, les han enseñado. Pregunto, ¿nuestros hijos en realidad aman a Dios? Así como aman estos hijos de estas personas a ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos descuidado a nuestros hijos. Hemos descuidado a nuestros hijos, hermanos. Hemos descuidado a nuestros nietos. ¿Por qué le digo a nuestros nietos? Porque la palabra del Señor, si usted lee Deuteronomio, y le recomiendo, lea Deuteronomio, todo ese libro, somos responsables los abuelos con nuestros nietos. Estamos descuidando, estamos viviendo una vida cristiana, hermanos, mediocre. Una vida cristiana que no debe de ser así. Dios quiere honestidad. Dios quiere de nosotros, hermanos, que seamos fieles y sinceros. Dios nos demanda en su palabra, hermanos, fidelidad. Dios nos demanda, hermano, esfuerzo de nosotros hacia Él. No porque el esfuerzo nos salve. No, ya nosotros somos salvos. Dios nos salvó. Dios nos ha dado vida eterna. Y si Dios nos ha dado vida eterna, hermano, en gratitud, sirvamos a Dios. Seamos agradecidos. Hermano, la persona que dice, ya Dios me salvó, no importa que no vaya a la iglesia. Ya Dios me salvó, yo tengo vida eterna. Allá puedo ir cualquier día, no importa. Ese no es salvo, hermano. No ha creído. Lamentablemente no ha creído. No conoce al Dios de la gloria. No conoce al Dios de la Escritura, hermano. Es tiempo de que nosotros podamos despertar, hermanos. Entonces, un Dios es algo o alguien que posee toda nuestra confianza, posee toda nuestra admiración, posee toda nuestra adoración, posee toda nuestra dependencia en ese Dios, toda nuestra credibilidad, o sea, hay confianza plena, todo nuestro esfuerzo,
toda nuestra veneración, toda nuestra rendición, todo nuestro sacrificio y toda nuestra voluntad. Ese es un Dios. Pregunto, cuando usted era religioso, ¿se esforzaba por ir o estar en la iglesia? Cuando usted era un religioso, ¿tenía tiempo para todo? Tenía tiempo para ir a fiestas, para los que iban. Tenía tiempo para ir a las alegrías. Tenía tiempo para todo. No se dormía, no le daba nada. Estaba feliz ahí. Pero para Dios, tenemos el tiempo. Hermano, a veces corriendo. Hermanos, hemos limitado el tiempo a Dios. Hemos hecho un Dios a nuestra medida, a nuestro placer, a nuestra voluntad. Y hemos llegado a la conclusión de decir, es que Dios sabe, Dios me entiende, Dios conoce. Hermanos, Dios conoce todo. Dios conoce todo. Déjeme decirle que a Dios no lo engañamos, iglesia del Señor. A Dios no lo engañamos. Nos engañamos nosotros, pero a Dios no. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes. Sigue adelante. Solamente confía en mí, le dijo Dios. Solamente aprende a depender de mí. Y si usted ve la narrativa y la historia de Josué, fue un líder exitoso. Pero fue un hombre que se esforzó, fue un hombre que verdaderamente valoró el servirle a Dios. No tomemos, hermanos, las cosas de Dios como le digo, como sin valor. Hermanos, valoremos verdaderamente el Evangelio. Valoremos el Evangelio. No crea, hermanos, que cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esto se encierra solamente en los muñequitos, en las estampillas, en eso. No, hermanos. Y lo vamos a ver en todo este tema, en todo este estudio. Su esposa puede ser su Dios. Su esposa puede ser su Dios. Su hijo puede ser su Dios. Sus bienes pueden ser su Dios. El trabajo, todo, hermano, todo. Hermanos, el hecho yo de enseñarle esto no significa que yo soy perfecto y que yo estoy haciendo las cosas, pero así. No, hermanos, soy ser humano y yo fallo también. Soy ser humano y cometo errores, hermano. No crea que decir esto, enseñar esto es solamente por ustedes, no, para mí también. No crea que Dios está dando palo a usted y a mí no, también a mí. Es parejo esto, hermano. Dios es parejo. Recuerde lo que leímos y dice en este pasaje, que Dios no hace acepción de personas. ¿Que por qué el pastor? No, hermanos, no. Dios no anda haciendo excepción de personas. Somos iguales delante de Dios, usted y yo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis amados hermanos. Espero que valoremos, hermano, en realidad lo que Dios enseña. Cuando volvamos, vamos a estudiar que hay 5 falsos dioses que gobiernan nuestras vidas. Y cuando hablo de 5 falsos dioses, hermano, no estoy hablando que solamente eso existe. Pero vamos a hablar de esos 5 que son uno de los más poderosos, que aún están hasta dentro de los creyentes. Vamos a orar.